Hola, los saludamos nuevamente aquí en Supersalud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí conocemos nuestros derechos y deberes en el sistema de salud colombiano. El superintendente Gustavo Morales Cobo nos presenta en enfoque la historia de hoy. Hola, en este y próximos capítulos seguiremos concentrados en el tema de la discapacidad. El día de hoy hablaremos sobre la discapacidad física, la inmovilidad o la pérdida de una extremidad del cuerpo. Según un estudio frente al tema de discapacidad, realizado en 2010 por Colombia Líder, una organización privada que hace seguimiento a las acciones del sector público, se evidenció que el 48.4% de las personas con discapacidad presentan deficiencias o ausencia de movimiento en algún miembro del cuerpo. La Ley Estatutaria 1618 de 2013, en su artículo 9, estipula para el caso específico de la discapacidad física o motora que todas las personas tienen derecho a acceder a terapias de habilitación y rehabilitación integral, de acuerdo a lo que su patología requiera. Víctor es un hombre de 32 años que nos compartió su historia. Él pertenecía a la Policía Nacional y en su labor perdió su pierna derecha. Hoy, con su prótesis, se ha logrado integrar a la sociedad de una manera activa. Veamos su caso. Mi nombre es Víctor Manuel Berbesí Herrera, tengo 32 años, soy del municipio de Lebrija, Santander. Llevo 7 años amputado en mi pierna derecha. La perdí en el año 2006, buscando un laboratorio de droga. Sufrí una herida por arma de fuego, la cual me dañó 30 centímetros de arteria femoral. Tuvieron que amputármela a los 15 días por compromiso vascular. Tenía un futuro en la policía, quería llegar lejos en la institución, pero se me vinieron todos esos proyectos abajo. Hay un choque emocional también en algunos casos porque no saben qué van a hacer de su vida, están supremamente desorientados, ingresan también pues de hecho con una depresión también pues efecto total, pero en este caso sí es más el direccionamiento que le podamos hacer como psicólogos y como profesionales integrales. En casos como el de una amputación o parálisis total o parcial de miembros inferiores o superiores, la terapia de rehabilitación constante permite al paciente adaptarse de una mejor manera a su discapacidad. El manejo tiene que ser integral. Un paciente amputado es un paciente que tiene que ser visto mediante un equipo interdisciplinario liderado por un médico fisiatra, en donde generalmente tenemos el concurso también de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicología, psiquiatría, porque estos pacientes usualmente pues tienen un cuadro depresivo importante. Cuando se inicia digamos, la amputación o la discapacidad como tal, se aborda el proyecto de vida. Tenemos que tener claros que hay unos lineamientos básicos en donde esa persona se dedicaba a una actividad normal, pero jamás pensó que podía desarrollar o que no tenía actitudes para desarrollar otras áreas. El deporte para Víctor fue esencial en el proceso de recuperación y aceptación de su condición. Gracias a su lucha incansable pudo adaptarse a una nueva vida. Practiqué tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas, voleibol normal y por último en el 2009 me decidí en el atletismo de campo, que es lanzamiento de bala, jabalina y disco. Hay diferentes tipos de prótesis, obviamente van a depender principalmente del nivel de amputación. No es lo mismo una amputación que sea por encima de la rodilla, por debajo de la rodilla o a nivel del pie o del tobillo. Va a depender también del nivel funcional del paciente, del nivel de desempeño que tenía antes de la amputación. No es lo mismo una persona joven, una deportista, una persona que viva en el campo, que tenga que desplazarse por terrenos irregulares. ¿De acuerdo? Entonces todos estos factores los tenemos en cuenta para hacer lo que llamamos la prescripción de una prótesis. Tuve un problema en el 2010 porque me creció el hueso, entonces tuvieron que hacerme otra operación como una miodesis
Entonces, gracias a las nuevas tecnologías que hay hoy en día en la parte de la medicina, me acomodaron el hueso, me acomodaron los músculos, y en el 2011, a finales del 2011, empecé a entrenar otra vez, y gracias a Dios ese sacrificio se vio reflejado el año pasado en los Juegos Nacionales de Cúcuta, el cual quedé campeón en atletismo de campo, en lanzamiento de disco, bala y jabalina. El deporte es fundamental en cualquier ser humano, y un amputado por supuesto que también. Con el manejo y con la asesoría de un médico fisiatra o un médico rehabilitador, se puede y se debe motivar al paciente amputado que realice actividad deportiva, obviamente acorde a las secuelas residuales que le puedan quedar. Me dieron una rodilla para llevar una mejor calidad de vida. La tengo hace un mes, es una rodilla hidráulica muy buena, trae un microprocesador para adaptarme a los diferentes tipos de terrenos que hay en Colombia, ¿no? En montañas y todo eso. Gracias a Dios, en un mes ya he sentido muchos alivios, quebrantos de salud, ya no me estoy cayendo. Hay un ser como tal, y que es importante que resaltemos eso. El ser está ahí, hay una alteración en la parte física, fisiológica, que es evidente ante la sociedad, ante la familia y ante sí mismo, pero que esa persona piensa y debe seguir actuando tal cual es. Yo no tengo nada en comparación de otros. A mí me falta una pierna para la sociedad, para mí no. La UPC adicional es el valor que un cotizante debe pagar a la EPS a la cual está afiliado por los beneficiarios adicionales, es decir, aquellas personas diferentes al grupo familiar básico que pertenezcan hasta el 3er grado de consanguinidad, como abuelos, sobrinos, nietos, hermanos, menores de 12 años que dependan económicamente del cotizante, hijos entre 18 y 25 años que no sean estudiantes de tiempo completo o que no tengan discapacidad, o hijos mayores de 25 años que no estén en condición de discapacidad. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Supersalud, Historias de Vida. Supersalud informa que la entidad no tiene intermediarios ni terceros que realicen trámites ante el organismo de control, ni mucho menos hace cobros cuando un vigilado o usuario requiere de los servicios de la entidad. Usted puede recurrir a la Superintendencia Nacional de Salud para realizar sus trámites y servicios de forma gratuita. Consulte nuestro sitio web www.supersalud.gov.co y conozca los trámites y servicios que tiene la entidad para usted. Si conoce de terceros que se hacen pasar como intermediarios de la entidad, denúncielos. Supersalud los investigará. Todas sus inquietudes son muy importantes para nosotros. Aquí en De la Mano con Supersalud le respondemos. ¿La silla de ruedas está incluida en el POS? En atención a su pregunta, es importante considerar que el plan obligatorio de salud al cual usted tiene derecho contempla todas aquellas actividades necesarias para cubrir los tratamientos, para cubrir aquellas necesidades de rehabilitación y de protección de su salud. De igual forma, dentro de las definiciones del contenido se encuentra claramente excluidos aquellos tratamientos que no contribuyen a implementar o a contribuir en un esquema de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. En ese caso, como es el caso de la silla de ruedas, es un dispositivo que se encuentra expresamente excluido dentro de las coberturas del plan obligatorio de salud. Todo aquello que ordene su médico tratante y que se encuentre contemplado dentro del plan obligatorio, usted tiene derecho a que se le dé por la empresa que usted se encuentra afiliado. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales, pero los invitamos para que se queden con nosotros aquí en Supersalud, Historias de Vida. Ya regresamos. Si su EPS le niega un servicio o le vulnera su derecho a la salud, acuda siempre y como primer paso a la oficina de atención al usuario de esa entidad. En caso de no recibir respuesta, recurra a Supersalud. Hoy en el
Momento Experto les mostraremos una entrevista con el interventor de la EPS Solsalud, Fernando Hernández, quien nos hablará sobre el proceso de liquidación de la entidad. Veamos. Hola, bienvenidos a Momento Experto. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Hernández. Él es el interventor que está liquidando en este momento a Solsalud, una de las EPS que se encuentra bajo este tipo de medidas ordenadas por la superintendencia en tiempo atrás. Bienvenido, doctor Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Momento Experto. Pues muchas gracias, Dolly, por su invitación. Bien, el propósito básicamente de esta invitación es que usted le cuente al país cómo viene avanzando ese proceso, pero antes de que nos cuente cuál ha sido todo este devenir de la intervención, recordémosle al país por qué se tuvo que intervenir Solsalud. Pues la información que me fue entregada en mi calidad de liquidador es una EPS que afiliaba a una población cercana al 1.200.000 colombianos, de los cuales 90.000 estaban en el régimen contributivo. La EPS estuvo intervenida por un poco más de un año para ser administrada, pero las cifras que le reportaba la EPS a la superintendencia versus el malestar de la red de prestadores no eran equiparables. Por eso el gobierno toma la decisión de cambiar al interventor para administrar y me designó como agente liquidador. Cuando yo llegué, lo primero que encontramos es que en el mes de marzo de 2013 habían reportado una empresa absolutamente viable, una empresa incluso con posibilidad de tener una utilidad cercana a los 4.000 millones de pesos, con corte al mes de marzo de 2013. Yo llego en mayo, empezamos a reorganizar toda la contabilidad y encontramos que no le reportaban toda la información a la superintendencia. En cifras, 1.200.000 afiliados, una entidad que va a quedar debiéndole a toda la red de prestadores más de 324.000 millones de pesos, con unas pérdidas acumuladas en los dos regímenes de más de 200.000 millones de pesos. Y lo preocupante es que esta entidad, su red de prestadores, un 70% eran entidades públicas, lo que indica que esa deuda va a quedar en cabeza de entidades que no lograr entre el liquidador, el superintendente y el gobierno nacional encontrar una fuente de recursos. Muchas de estas entidades pueden quedar en margen de solvencia negativo y no habría otra opción que entrar a liquidarlos. Pero en principio la intervención se da porque la entidad no reportaba con la verdad la información financiera. Ok, respecto a esa información financiera y para quienes nos están escuchando, los acreedores hoy de la entidad, ¿cuál puede ser ese mensaje? Finalmente, la EPS, una vez comience todo ya este proceso de liquidación, ¿va a poderles pagar? En principio, lo que nosotros hemos encontrado es una entidad que no reportaba las cifras financieras conforme a las normas contables, lo que impidió que se tomaran medidas a tiempo. Los activos con los que cuenta la entidad son 2 edificios en la ciudad de Bucaramanga, un edificio en la ciudad de Neiva y los bienes muebles. Consideramos que la sumatoria de todos ellos será una suma cercana a los 4.000 millones de pesos. Es decir, el primer mensaje es que de esos 324.000 millones de pesos que adeuda la entidad o va a quedar adeudando, solo será posible en cierta parte pagarle exclusivamente a los trabajadores. De resto, la deuda quedará como no pagada para la red de prestadores. Es ahí lo delicado del tema, porque si desde hoy estamos advirtiendo que no será posible pagar, pues alguien diría entonces ¿para qué va a ser todo un ejercicio de esclarecer las cuentas? Precisamente queremos aclararlas porque el título o el documento que le da el derecho al prestador es la resolución del liquidador. Si el gobierno futuro piensa en un plan de inyección de recursos a estas entidades, pues cada una de estas prestadores tendrá que exhibir la resolución que expidió el liquidador. Es decir, desde la liquidación no será posible hacer el pago, pero es importantísimo presentar la reclamación como lo hemos iniciado el proceso liquidatorio ahora en el mes de octubre, que se presente a tiempo, porque de lo contrario, si a futuro se inyectan recursos, no tendrá la posibilidad el prestador de solicitar el pago. Ok, eso por el lado de los acreedores. ¿Cómo vamos con el traslado de los afiliados? Sabemos que estos procesos pues conducen finalmente a que los afiliados deban ser trasladados. Bien, en el régimen contributivo, cuando yo, afiliado al régimen contributivo, tomo la decisión. Y en el régimen subsidiado, pues las secretarías de salud asumen esa tarea. Contémosle al país ese proceso, ¿cómo avanza? Pues nosotros
en el equipo que logramos conformar, encontramos una entidad con 1.200.000 afiliados, 90.000 en el régimen contributivo. De esos 90.000, aproximadamente 45.000 se movilizaron hasta el mes de septiembre pasado de manera voluntaria. El restante, es decir, los 45.000, los movilicé como liquidador. Y más de 1.160.000 colombianos que estaban afiliados a esta EPS por el régimen subsidiado fueron movilizados en su totalidad por los alcaldes con corte al mes de septiembre. La gran experiencia es que se deben hacer unas reformas normativas que permitan que los traslados sean inmediatos, porque la inmediatez que hoy tenemos es 45 días después, es decir, se ordena la liquidación de la entidad, pero solo 45 días después puede empezar el liquidador a empezar a hacer las movilizaciones. Entonces la experiencia de esta liquidación es que una vez se ordene la liquidación, el liquidador de manera muy rápida puede hacer los traslados, porque lo que encontramos en esta EPS puede ser replicable a otras EPS que están en crisis, es decir, una entidad que le debe mucho dinero a los prestadores, no tiene la credibilidad en la red y no puede abrir nuevas redes y por ende los usuarios se ven en una situación muy crítica cuando requieren la prestación de servicio, que los prestadores a quienes se les debe plata, con cualquiera sea el argumento, no los atienden, y a quienes no se les debe plata no quieren abrir la red porque saben que la entidad está en crisis. Entonces hay que trasladarlos a EPS que realmente les garanticen la atención de manera oportuna y no poner en riesgo a la población durante 45 días. Sabemos, doctor Hernández, que este es un tema de muchísimo interés, particularmente para quienes hoy son los acreedores de Sol Salud. Por eso quiero invitarlo a una segunda parte de esta entrevista. Con mucho gusto los voy a acompañar y seguir sirviéndole al país, Dolly. Muchísimas gracias, doctor. Aquí lo esperamos entonces en Momento Experto la próxima semana. Lo invitamos a que se entere de todas las noticias generadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Este es nuestro Super Boletín. En el marco del convenio de red de controladores firmado entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría de Cundinamarca, ambas entidades citaron a EPS, IPS y entes territoriales para evaluar el estado financiero de estas entidades y hacerle seguimiento al flujo de recursos del sector salud. Están entendiendo las EPS que se les están ajustando los términos y que nosotros estamos pendientes por primera vez de toda esa red de estos que son también privados fuera de la grande de la EPS del departamento, que es Convida. Ya estamos llegándole a otras como los estamos viendo, Sol Salud, Caprecon, Cafán, los diferentes que hemos convocado para esta reunión. Se espera que tanto la Supersalud como la Contraloría de Cundinamarca unan sus tareas de sanción y de control fiscal respectivamente en materia de salud para que tanto aseguradores como prestadores tengan claras y subsanadas sus deudas y así propender por el flujo efectivo de los recursos de la salud. De acuerdo a lo expuesto en el evento por las EPS, IPS y alcaldes de los municipios de Cundinamarca, se evidenciaron fallas en el pago de cartera y en la depuración de cartera vieja. Indudablemente tenemos que mirar y se irá a mirar cuál es el daño al patrimonio que les están haciendo con esto. ¿Cuál es el daño al patrimonio? Cuando el erario público se ve afectado con el no giro de estos recursos y se ven afectados indudablemente los usuarios y se ven afectados la red en el caso de los hospitales, porque no giren estos recursos, pues se iniciarán los procesos que tengamos nosotros que hacer por parte de la Contraloría. Hay una orientación ya muy precisa por parte del señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Gustavo Morales Cobo, en el sentido de que se han venido evidenciando a lo largo y ancho del territorio nacional y aquí en Cundinamarca lo estamos confrontando, es que las EPS de una manera sistemática están violando las normas vigentes sobre el flujo de recursos. Por lo tanto, se va a continuar un proceso muy fuerte con la red de controladores, y es el caso de la Contraloría de Cundinamarca, aunar esfuerzos para determinar cuáles son los componentes en los cuales están cayendo las EPS al violar las normas claras que se tienen sobre el flujo de recursos. Los prestadores de servicios de salud también fueron advertidos por estos entes de control para que entreguen informes detallados sobre activos y pasivos de la entidad. La Superintendencia Nacional de Salud seguirá vigilando de cerca estas acciones, buscando el bienestar del usuario. La Superintendencia Nacional de Salud participó en el primer Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación realizado en Bogotá para explicar la ley estatutaria de discapacidad.
La ley estatutaria básicamente trae algunas medidas que establece la Convención de las Naciones Unidas frente a estrategias y acciones concretas que deben desarrollar las entidades en los diferentes aspectos de la vida, o sea, educación, salud, el tema del mercado laboral, para precisamente eliminar esas barreras, hacer unos ajustes razonables y permitir que las personas en condición de discapacidad puedan tener una vida mucho mejor, de mejor calidad. Quisimos dar un énfasis, una mirada especial precisamente a la ley 1618, que es una ley estatutaria de discapacidad. Precisamente el tema de discapacidad no es exclusivamente del sector salud, estamos precisamente trabajando para que la discapacidad sea manejada desde el punto de vista intersectorial. Por eso la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación y la Supersalud en el tema de discapacidad. De igual forma, se insistió en la importancia que tiene para la población en condición de discapacidad ser vistos como sujetos de derecho que les garanticen su reconocimiento e inclusión social. Es importante reiterar la importancia de los derechos que tienen las personas en condición de discapacidad, que por ser personas con una condición especial deben tener unas acciones mucho más fuertes y más contundentes para proteger sus derechos, para que estas personas se puedan integrar normalmente a la sociedad, puedan desarrollar labores como estudiar, trabajar, salir a pasear, que no haya barreras. La discapacidad es una condición de salud, ¿no?, en donde hay que mirar a la persona con discapacidad dentro de un contexto, mirar si ese contexto le está permitiendo a esa persona con discapacidad tener barreras o servirle de facilitador para que pueda interactuar con el medio. Es decir, la persona con discapacidad es o no es discapacitada, así sea física o sensorial, dependiendo de todos los elementos que encuentre en su contexto para que le permita precisamente interactuar de una manera normal, de una manera equitativa y que le brinden todas las oportunidades para desarrollarse. Se espera que entes gubernamentales y no gubernamentales sean garantes de los derechos de la población en condición de discapacidad. Señor vigilado, en Supersalud Historias de Vida le explicamos el paso a paso que usted debe seguir para realizar la notificación electrónica. Primero, ingrese a www.supersalud.gov.co, dé clic en la sección Notificación electrónica y allí encontrará la información respectiva y adjunto el anexo de la circular. Segundo, dentro del anexo se encuentran los formatos 600 y 601, que deben estar debidamente firmados por los representantes legales de cada entidad. Tercero, luego de tener estos dos archivos, usted debe cargarlos ingresando de nuevo al portal web en la sección Recepción Datos Vigilados, luego en la opción Circular Única Posteriores y allí debe poner su número de usuario y contraseña para autenticar su visita. Cuarto, después de clic en la opción Validar archivo, seleccionar la opción Circular Única y como la notificación electrónica salió en el 2012, se debe seleccionar este año. Y en periodo la opción 202 Aceptación Notificación Electrónica. Allí dar clic en Siguiente. Cuando tenga los archivos a subir, dar clic en el primero y luego en la opción Examinar. Ubicar el archivo dentro de su computador y darle clic en Subir. Sexto, al haber validado el archivo, se debe ingresar a la opción Panel de Administración y dar clic en la opción Cargar archivo oficial. Debe ingresar de nuevo los datos respectivos y allí debe subir los archivos. El sistema solo acepta los que están firmados por el representante legal. Séptimo, el envío de estos documentos se puede verificar en la opción Reporte de envíos. Allí se le generará un certificado de envío satisfactorio de estos documentos y así se habrá notificado. Conozca los eventos programados por la Supersalud en su recorrido por el territorio nacional. Tome nota en Agenda Supersalud.
El 9 de octubre, la red de controladores del sector salud se reunirá en Barranquilla para hacerle seguimiento a las acciones que se vienen haciendo en el departamento del Atlántico. Asimismo, en la ciudad de Cali, la red de controladores del sector salud se reunirá para hacerle seguimiento a los compromisos pactados en el departamento del Valle del Cauca el próximo 15 de octubre. Los días 17 y 18 de octubre, la red de controladores del sector salud estará presente en Armenia. Nos despedimos, pero los invitamos a nuestra próxima emisión. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro sitio web www.supersalud.gov.co o comuníquense con la línea gratuita nacional 01-8513-700 o en Bogotá al 483-7000 o visítenos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta pronto.